de Dios hablando sobre restitución para toda la iglesia, el Señor me decía: Cristi, tienes que estar alerta y alertar a la iglesia que el enemigo se va a querer robar esa restitución. Va a querer venir y atacar y tratar de convencer a las personas de que eso no va a suceder este año. Y ciertamente así fue un año de muchas batallas, pero sé que tenemos tremendos testimonios de restitución. Y este año el Señor nos dijo: es año de gloria. Y estas dos palabras, restitución y gloria, obviamente nos están invitando a nosotros a que veamos ese Dios que cuida de forma permanente de nosotros, ese Dios que prepara. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos va a convencer de esa verdad, pero también nos va a decir las cosas que habrán de venir, ¿no es cierto? Y Él dice: viene gloria para ustedes en el 2024. Pero cuando hay una gloria preparada, significa que entremos en una dimensión de mayor entendimiento espiritual, donde nuestros ojos son abiertos, donde nuestro entendimiento es abierto para ver mucho más allá de lo que ya hemos visto o entendido. Cuando en muchas ocasiones me van a escuchar decir que somos miopes o ciegos en el espíritu, porque humanamente solo tenemos la capacidad de ver hasta donde llega la vista y ya, y de entender lo que humanamente tenemos la capacidad de entender con la inteligencia que Dios nos ha dado. Pero cuando hablamos del reino de los cielos, necesitamos los ojos de Dios y el entendimiento del Espíritu para ver mucho más allá y alcanzar una vida que sobrepasa nuestra capacidad humana. Por eso es vida sobrenatural, por encima de lo natural. Entonces, cuando hay preparada una gloria que nos lleve a esa dimensión de entendimiento mayor, hay un proceso. Siempre hay procesos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el proceso me va a permitir a mí indagar más profundamente que cuando todo está tranquilo, cuando todo está en orden, cuando todo está alineado a lo que yo quiero. Ahí podemos mostrar gratitud a Dios, por supuesto, celebrar que estamos viviendo un tiempo de victoria, un tiempo donde sus promesas se han cumplido en nuestras vidas. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Él tiene más para nosotros. Sin embargo, el ser humano tiene la tendencia de que cuando todo está bien a nuestro parecer, pues como que nuestra búsqueda de Dios no es tan intensa. No sé si me doy a entender. Pero cuando tenemos un problema, vaya si le preguntamos a Dios, vaya si hablamos con Él a cada rato, vaya si le corremos y decimos: a ver, todavía no me has respondido, todavía no entiendo, todavía estoy tratando de descifrar este rollo, Señor, ¿me estás oyendo? Estamos insistiendo en su presencia porque necesitamos ver su mano manifiesta sobre nuestras vidas en esa situación que está quizás robándonos la paz, en esa situación que nos quita el sueño, el descanso, que agobia, que trae dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pareciera que agarramos una pala y no la soltamos y seguimos cavando y cavando y cavando y cavando hasta que digamos: hallé petróleo, ¿verdad? Hallé oro, lo que sea, ¿no? Hasta que hallemos aquello que estamos buscando. Y Dios nos conoce. Entonces estos procesos obviamente van a provocar en nosotros que preguntemos cosas mucho más profundas, que hagamos preguntas que antes no nos habíamos hecho, y van a provocar que el cielo abierto se haga visible a nuestros ojos. Y al hacerse visible, yo puedo tomar la riqueza que va a transformar mi ser interior
y va a desatar una transformación en mis circunstancias alrededor. Pero lo voy a repetir. Va a transformar primero ¿el qué? Mi ser interior. ¿Por qué? Porque allí es donde Él nos da vida. Y es la vida que sostiene esa riqueza eterna que permite que se impacte mis circunstancias, que se impacte lo que me rodea a causa de lo que veo. Y lo vemos en Job, y lo voy a decir brevemente porque no es el mensaje de este día, y ya me robé 5 minutos del mensaje de este día. Hoy me tienen bien marcadita. Entonces, ¿qué iba a decir? ¿Qué dije? Viene Job y dice en el último capítulo, en el capítulo 42, después que él está pasando toda esta situación que es más fuerte de lo que tú y yo podamos imaginar, porque ciertamente ninguno de nosotros ha vivido todo lo que Job vivió. O sea, es una historia que cuando tú la meditas dices, wow, o sea, yo no puedo ni imaginar lo que es en un solo día perder a todos tus hijos y luego en un solo día perder todas tus posesiones y luego perder tu salud por completo sin tener respuesta y sin tener ninguna forma de solventar lo que está sucediendo. Sin embargo, debido a eso, antes de todo esto, Job dice la palabra que caminaba recto y era perfecto en todos sus caminos. En el capítulo 19 tú encuentras, no sé por qué estoy hablando de esto ahora hoy, pero bueno, alguien lo necesita. No es el mensaje y sigo robándome tiempo. En el 19 encuentras a un Job halagándose a sí mismo, a un Job diciendo, yo soy la vista del ciego, yo soy los pies del cojo, yo soy la alegría de la viuda. O sea, si esa viuda estaba enamorada, no hay forma que alguien le dé alegría, solo Dios, ¿o no? Porque una vez me senté yo en un hospital a la par de una señora que estaba viuda y empezamos a conversar en lo que estábamos esperando. Y me cuenta ella que acababa de enviudar pues la respuesta natural nuestra es, lo siento, ¿verdad? No, yo no, me dijo. Ella estaba muy alegre que había enviudado, ¿verdad? Y yo ya no supe qué decirle. Yo, ajá, ¿verdad? Entonces ya ella contó pues que vivía violencia y vivía con alcoholismo y ya Dios abrió una puerta para ministrar su corazón. Pero cuando Job dice, yo soy la alegría de la viuda, de una mujer que realmente está enamorada, que tiene un matrimonio guiado por Dios, pues es algo que quebranta tu alma. Yo tengo una amiga en el ministerio que es una mujer tremenda del Señor en Guatemala, que Dios le dio un matrimonio hermoso y ella enviudó, y dice, nunca en la vida he sentido tanto dolor. Y hasta el día de hoy, para ella todavía hay momentos en los que se quebranta después de muchos años que han pasado de su pérdida. Y Job dice, yo soy la alegría de la viuda. Cuando yo entro a un lugar, los sabios callan, como quien dice, porque saben quién entra, ¿no? Entonces, este Job caminaba tan apegado a la palabra que se relataba a través de historias contadas, porque no había palabra escrita todavía. Llega un momento donde por primera vez en su vida empieza a hablar con Dios. Conocía de Dios, porque había escuchado los relatos del Dios maravilloso a través de las generaciones que venían relatando la grandeza de Dios. Y conocía lo que le agradaba a Dios y la conducta que debía de tener. Y nosotros podemos tener buena conducta
cuando se nos educa con disciplina. Sin embargo, nunca había hablado con Dios. Pero al verse en una circunstancia extrema, donde su corazón está hecho 1000 pedazos, él empieza una conversación con Dios en la que empieza a quejarse de todo lo que le estaba sucediendo. ¿Quién de nosotros no se hubiera quejado? Levante la mano. Todos nos hubiéramos quejado, ¿no es cierto? O sea, no podemos ni lograr imaginar todas estas cosas pasándole al mismo tiempo. Y empieza a cuestionar a Dios. Y se echa casi 2 capítulos cuestionando a Dios, pero hizo algo que nunca había hecho. Indagó directamente con Dios. Fue y le preguntó, fue y le dijo: explícame, no entiendo. Si dices que eres esto, si dices esto de ti, si dices lo otro, o sea, ¿qué onda contigo? ¿Me explico? Abrió su corazón y clamó porque quería una respuesta. Lo que Job no había entendido es que es ese el diseño que Dios tiene para todos sus hijos. Que corra a Él y hable con Él, porque cuando yo hablo con Dios, Él siempre va a responderme. Y es exactamente lo que sucedió. Dios responde. Y llegamos al capítulo 42 y Job dice: cosas demasiado maravillosas hablaba yo, cosas que no entendía. O sea, de repente, al tener esa conversación con Dios, se le revela el cielo abierto y la gloria de Dios desciende sobre él y empieza a entender lo que no entendía y se empieza a dar cuenta: no manches, qué ciego estaba yo, o sea, qué sordo estaba yo, o sea, no sabía nada y hablaba como que era el máster, ¿verdad? En experto en Dios. Y la frase que casi todo el mundo conoce es: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando el cielo se revela, cuando tú ves la verdad del cielo revelada, y es una palabra en figurado porque sigue siendo invisible, pero de repente todo tiene sentido aquí adentro. De repente ves en una dimensión mucho más alta de lo que puedes imaginar y mucho más vasta y larga y ancha y profunda de lo que puedes imaginar, y aquello que te atormentaba ya no te atormenta, no te atormenta, y dices: ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué tengo gozo? ¿Por qué tengo paz? ¿Por qué me siento como me siento con esta libertad? Es que he visto una verdad divina que se me ha revelado y me ha llevado a un nivel de entendimiento que me permite vivir en la tierra por encima de las circunstancias. Y estoy viviendo en la gloria de Dios. He sido llevado a una nueva gloria. Necesito ver para entender, porque lo que no veo no existe, o no. Si usted nunca lo ha visto, no existe. ¿Cómo se llama? Esto que ya no es cobre, que ya no es ningún metal que conduce para la comunicación, fibra óptica. ¿Ya la vio usted? No se ve, pero existe. Pero ya la escuchamos, ya nos hablaron de ella. Ya sabemos que a través de la fibra óptica hoy tenemos comunicaciones impresionantes en telefonía, ¿o no? Pero alguien tuvo que descubrirla, porque al descubrirla se hizo realidad para nosotros. Pero si yo te digo: explícame, ¿cómo es la fibra óptica?
¿Quién sabe? Bueno, si alguien es experto aquí ya me van a dar cátedra. Yo no sé cómo es, ni entiendo de qué están hablando. Explíqueme usted, cuando salió el fax, ¿cómo es que llegaba esa hoja al otro lado? Si se quedó así en su mano, pero del otro lado estaba saliendo esa hoja. Igualita, me acuerdo una amiga dijo, ay, dijo, no se fue, dijo, cuando vio que el papel venía de regreso. Y yo dije, ¿qué piensas que se ve por el cable o qué onda, cómo, no? Pero porque estamos, pues, eso es lo que conocemos, ¿no? Entonces, mágicamente tiene que desaparecer. Entonces, cuando algo es nuevo y no lo has visto, no lo entiendes. No lo puedes poseer. Esa misma amiga, era en la época de que cambiamos de cassette a CDs, pusimos el CD y dijo, denle vuelta, dijo. Como se hacía con los discos, ¿verdad? De los Longplay, que le diéramos vuelta al otro lado para que tocara las otras canciones. Pobrecita mi amiga, la hicimos, la bulliamos por muchos años. Bueno, todavía, imagínate, me acuerdo yo, impactó mi vida grandemente. Pero el punto es, lo que no veo, no lo poseo y no lo logro entender. Quiero preguntarte esta mañana, ¿cuánto de Dios crees tú que no hemos visto y por lo tanto no lo hemos poseído y por lo tanto no lo estamos disfrutando? ¿Cuál es tu mayor búsqueda en la tierra? ¿Cuál es tu mayor búsqueda en la tierra? ¿Cuál es tu mayor motivación cada día? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te hace seguir avanzando y luchar con fuerza contra fuerza y marea? ¿Qué te mueve? ¿Qué te motiva? ¿Te motivan tus sueños? ¿Te motiva tu empresa? ¿Te motiva tu familia? ¿Te motiva tu trabajo, tu estudio en la universidad? ¿Te motiva el llegar a un doctorado? ¿Qué te motiva? ¿Te motivan las riquezas? ¿Te motiva un nuevo coche que has soñado? ¿Qué te motiva? ¿Una casa en tal lugar, de tal lugar, de tal lugar, de tal dimensión? ¿Qué te motiva? ¿Los zapatos que viste ayer cuando pasabas por la plaza? ¿Qué te motiva? Porque si esa motivación no es Él, estarás buscando en todos lados y ciertamente encontrarás muchas cosas, pero ninguna de ellas te dará la plenitud y la vida que solo Dios puede darte. Ninguna de las cosas en la tierra te elevará a una vida sobrenatural que te haga capaz de ver cualquier tormenta y decir estaré bien porque Dios está conmigo. Tengo certeza de que mi historia termina bien porque escrito está, no tengo pensamientos de mal sino de bien para contigo, para que tengas el fin que esperas. Pero si eso no se ha hecho vida en mí, lo escucho y me causa angustia porque digo, ¿cómo es que tienes planes de bien para conmigo si mira todo lo que estoy viviendo? Y vaya si he clamado y en vez de mejorar, peor está la cosa. Porque no lo he visto, no me ha sido revelado. Entonces lo que me causa es frustración porque Dios conmigo no está siendo fiel. Pero cuando veo a ese Dios, cuando veo lo que significa, cuando veo, y me acuerdo hace unos meses atrás hablaba sobre algo que Dios me mostró nuevo de Jonás. Y me dieron una noticia de esas que no quieres escuchar, ¿verdad? Dices, ¿es en serio? Otra más, ¿verdad? O sea, ya habían varias en el plato y esta viene y me llega de nuevo. Y Dios me mostraba cómo por su amor, cómo todo el poder de Dios se puso a trabajar en favor de Jonás para que Jonás no se perdiera, porque Jonás estaba tan enojado con Dios que no quería volver a hablar con Dios.
estaba literalmente perdiendo su eternidad, porque había decidido nunca más hablar con Dios. ¿Por qué razón? Porque no había visto para entender el corazón de Dios. Conocía a Dios, pero no lo entendía. Conocía que era misericordioso, conocía que era tardo para la ira y que era grande en clemencia, pero no entendía a Dios, no había visto el corazón de Dios y por lo tanto no lo entendía. Entonces él dijo: si tú quieres que yo vaya para Nínive, yo voy a ver qué ciudad está en posición contraria y para allá me voy a ir. Y entonces el amor de Dios, su gracia, su misericordia, su favor empezó a moverse en favor de Jonás. Y cuando Jonás tomó la embarcación, por amor a Jonás vino una tormenta horrible, donde todo el mundo pensó: vamos a perecer. Y no era una pequeña embarcación, era una embarcación grande. Esa tormenta tuvo que haber sido terrorífica para que todos en la embarcación dijeran: vamos a morir. Ahí medio empezó Jonás a querer hablar con Dios de nuevo. Pero ¿qué les dije yo que movió a Dios? Juicio, castigo, enojo, misericordia, amor, gracia, favor. ¿A dónde está el favor, la misericordia y la gracia de Dios cuando estoy en medio de una tormenta en el mar donde no hay esperanza de salvación? Cuando no lo conocemos y no lo entendemos, es imposible que podamos ver a Dios en una circunstancia como esa. Y entonces está clamando Jonás, pero está clamando todo el barco. ¿Y sabe qué sucede? Dios, en vez de hablarle a Jonás, ¿sabe a quién le habla? A los inconversos, a los que nunca habían querido hablar con Dios. Y les dice la solución para que la tormenta se calme. ¿Y sabe cuál era la solución por gracia, amor, misericordia y favor de Dios sobre Jonás? Que lo tiraran por la borda. Ay, Dios, cómo te amo. Un Dios así quiero. Amén, hermanos, gloria a Dios. Nadie, ¿verdad? Aunque sea temprano, estoy despierta, pastora. No me va a sacar el amén con eso. ¿Dónde está el favor, la gracia, la misericordia de Dios y su amor? Preguntaríamos. Sin embargo, era el amor de Dios, era la gracia de Dios, era el favor de Dios, era Dios peleando por la eternidad de su Hijo, que no lo había visto y por lo tanto no entendía su corazón. Y por eso estaba enojado con él. Y Dios dice: yo necesito encontrarme con Jonás, pero Jonás no me va a buscar. Entonces yo quiero provocar ese encuentro, porque yo necesito sentarme con él para yo poder explicarle mi corazón y sanar su corazón para que él vuelva a querer estar conmigo. Ese es Dios. Ese es tu Dios. Y entonces lo tira al mar y el mar está embravecido. Ni que sepas nadar, ni que seas el mejor nadador del mundo hubieses podido contra ese tipo de tormenta que provoca ese oleaje. Y entonces el amor, la misericordia, el favor de Dios y su gracia hacen que un animal, un pez grande, se lo coma. Asumimos que es ballena porque es lo único que hemos visto así de grande en el mar. ¡Wow! Dancemos y glorifiquemos a Dios. La ballena se lo comió. ¿Y por qué no danza conmigo? Voy a danzar yo, pues. Porque la miopía humana no te permite ver el amor de Dios en circunstancias tan espantosas como esas. ¿Te imaginas? O sea, ver ese animal venir sobre ti, esperando que Dios haga algo. Y sí, hizo algo, dejó que te comiera.
¿Y qué cree que hacía Jonás en la panza? Bien contento estaba, ¿verdad? ¿Te imaginas estar con toda esa cosa podrida de pescados que se comió la ballena, en lo que los ácidos están ahí destruyendo para que pueda digerir? 3 días. No, con 2 minutos tú dirías, ¡renuncio! Si ya había renunciado, hoy renuncio más todavía. Hoy me convenzo más que no quiero estar contigo, Señor. Si ya no quería hablar contigo, pues hoy peor. Ni que me hablen de ti. Todo esto para provocar en Jonás una sola cosa: decidir ir a Nínive. Porque a través de lo que pasaría en Nínive, Dios iba a explicarle a Jonás el por qué hacía lo que hacía. Ahí a regañadientas Jonás le dice, está bien, iré a Nínive. Y de forma automática la ballena lo lleva a la orilla del mar. Y él se va a Nínive. Y da la palabra. Jonás era un profeta que Dios usó para llevar mucha palabra de juicio cada vez que los pueblos se volcaban a otros dioses y le daban la espalda a Dios y traicionaban a Dios. Y la palabra era de juicio, de destrucción. Y cada vez que Jonás llegaba a un lugar y daba esa palabra de juicio y decía, fuego caerá del cielo, Jonás estaba preparado para ver ese fuego caer y ver a toda la gente ser consumida por las llamas, porque era el profeta de Dios y Dios le estaba hablando y ahora iban a ser destruidos, y la gente se arrepentía y Dios no los quemaba. Y entonces Job quedaba como el malo de la película. Falso profeta, porque nada de eso pasó. Porque él no entendía que Dios no lo enviaba a dar una palabra de juicio para destruir al pueblo. Dios lo enviaba para que el pueblo supiera que si seguían en ese camino habría condenación, habría juicio sobre el pueblo y muerte vendría. Y eso lo hacía para provocar en el pueblo arrepentimiento, porque si el pueblo se arrepentía, la gracia de Dios descendería, su misericordia se activaría sobre ellos y el perdón estaría, y otra vez tendrían la oportunidad de seguirlo para tener la eternidad que Dios ha prometido. Nunca envió a Jonás por la intención de querer destruir. El anhelo de Dios siempre va a ser querer salvar. En Él no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces Él siempre va a provocar. ¿Qué hago para que tú vuelvas a mí? ¿Qué hago para que tú me busques? ¿Qué hago para que te dé hambre de mí? ¿Qué hago para que anheles verme? Para que anheles entenderme? Para que anheles conocerme en una dimensión mayor? Que haga que la gloria del cielo descienda sobre ti. ¿Qué puedo hacer para que me veas? Porque tu eternidad está en juego. Y entonces hace Jonás lo que tenía que hacer y da la palabra de juicio. ¿Y qué cree usted que hizo el pueblo de Nínive? Se arrepintieron. Pero cuando da la palabra, dice la Biblia, tendría que leer todo el libro de Jonás para que siguiéramos el relato. Así que aquellos que sufren cuando no se lee un versículo en específico, léase todo Jonás y se va a dar cuenta que ahí está. Y se fue, dice, a la distancia y se sentó en un lugar, me imagino, más alto, donde podía ver toda la ciudad, a ver si Dios esta vez cumplía su palabra. Porque como estaba tan enojado y Dios lo había obligado a ir a Nínive. A ver si quedas bien conmigo, Señor. Y entonces empezó a enojarse más porque había un sol ardiente.
Yo aquí creo que en Querétaro nadie se ha enojado por el calor, ¿verdad? Nadie. Entonces imagínate ese sol a 49 grados. No sé si era pelón o con pelo Jonás, pero sé que estaba bien enojado por el calor. Y vino Dios y dijo: voy a hacer que nazca una higuera de forma milagrosa. Y en cuestión de segundos nació esta higuera y le dio sombra a Jonás. Y dice que se tranquilizó un poquito Jonás. Entonces Dios intencionalmente, fíjese, porque todo lo que Dios permite es intencional. Pero ¿cuál es su intención? Que tú y yo lo podamos ver a Él, porque eso cambiará nuestra vida para siempre. Que tú y yo podamos descubrir cuán grande es su amor, cuán maravilloso es Él, que está dispuesto a hacer todo solo para salvarte a ti. Todo solo para salvarte a ti. El Dios todopoderoso que no nos necesita, que podría decir: a esta humanidad ya me cansó, la destruyo y hago otra que ya sea obediente y que no le entre el pecado. No, Él nos hizo con amor y dijo: Satanás no va a ganar, él es el pecador y yo voy a salvar a mi generación, a mi pueblo, a mis hijos, a mi creación, de generación en generación en generación. Y se terminó el tiempo. Adiós, hermanos. Me la creyó por un ratito. Para que no se duerma. Y entonces quemó la higuera Dios. Y Jonás se enojó a un punto de que era una ira incontenible en su corazón. Y se acerca Dios a Jonás y le pregunta: a ver, Jonás, ¿qué hiciste tú por esta higuera? ¿Acaso la sembró Jonás? ¿Acaso la regó, la cultivó para que creciera y la cuidó para que se hiciera frondosa? No, no hizo nada. No has hecho nada. Y entonces, ¿por qué te enojas si se quema? Si tú no has hecho nada para que esa higuera exista. ¿Cuál es tu problema? O sea, ¿te parece cuerdo que te enojes? Versión Cristina Escoto 2024, ¿verdad? del capítulo de Jonás. O sea, ¿qué onda contigo, Jonás? Y Jonás le contesta: porque cuando, sabes, tú y yo estamos enojados, cuando nos resentimos con Dios, ya no escuchamos. Nuestra ira nos cega la mente y nos endurece a veces el corazón. Especialmente cuando no estamos oyendo lo que queremos o creemos nosotros que debemos escuchar. Y entonces Jonás le contesta y le dice: sí, y estoy enojado hasta de muerte. ¿Cómo te quedó el ojo, Señor? ¿Verdad? Como quien dice: yo sé que tengo la razón y sé por qué estoy enojado, y hoy que me preguntas, pues hasta de muerte me enojé. Y nuestro Dios, mire, yo me imagino esa escena. Vente, Clau, aquí conmigo con una silla. No, tráete de tu silla. Sí. Obviamente está en la tierra sentado, pero pues aquí estamos en el siglo XXI. Y entonces llega Dios y se sienta con Jonás y le dice: hijo mío, esta es la revelación que Dios me dio, porque en la palabra es muy corto lo que Dios dice. Todos esos que viven en Nínive, esas más de 100,000 almas, yo las hice. Yo las diseñé en el cielo. Yo les di propósito. Yo les di sueños. Cada uno de ellos nacieron de mi corazón. Son mi tesoro. Son preciados para mí. Yo nunca te he enviado
con un propósito de destruirlos. Siempre te envié para provocar en ellos arrepentimiento y yo poder salvarlos. Déjame explicarte mi corazón, hijo mío. Déjame ayudarte a entender por qué te he llamado profeta, que lleves una voz de juicio. No para que veas que yo quemo a un pueblo, para que veas que yo siempre doy oportunidad de arrepentimiento, porque lo que yo anhelo es que me vean, me entiendan y me conozcan para preservarlos por la eternidad. Gracias. Dios el Todopoderoso desciende a mi nivel para explicarse Él a mí. ¿Estás conociendo a ese Dios? ¿Estás conociendo a este Dios maravilloso? Que parece que a veces tu mundo está como que estás en la embarcación de Jonás y está la tormenta y luego alguien te tira por borda y luego te come un animal gigantesco, un pez gigantesco. A veces tu vida parece eso, pero tu Dios sigue siendo el mismo. El Dios de amor, el Dios de gracia, el Dios de misericordia, el Dios de favor, el Dios que cumple sus promesas. Y si ha dado promesa a tu vida, no mires las circunstancias a tu alrededor si son contrarias a la promesa. Empieza a verlo a Él y di: yo te conozco y yo te entiendo y tú me amas y yo confío en tu carácter, que eres fiel aun cuando yo no he permanecido fiel, que tú no mientes y cumples tu palabra, que tú peleas mis batallas, que tú eres mi escudo cuando el enemigo me quiere convencer de lo contrario, que tú eres mi refugio cuando necesito llorar y quebrarme para consolarme y darme nuevas fuerzas. Tú eres el Dios que me ama y no me soltará y no me dejarás, y veré tu gloria manifiesta, porque te buscaré una y otra vez, te buscaré hasta escuchar tu voz, hasta verte y entenderte, porque el reino es mío, me pertenece, tú lo compraste para mí y yo voy a vivir la vida del reino de los cielos, porque esa es mi herencia. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Porque solo tú conoces lo difícil que un proceso puede ser en nuestra humanidad. Y cómo el enemigo viene con dardos que simplemente vienen a querer afirmar en nosotros sus mentiras y provocar cansancio en nuestra alma, duda en nuestra alma, incertidumbre, para querer robarnos la verdad que eres tú, que siempre, siempre veremos tu fidelidad. Oh, gracias, Señor. Ministra hoy nuestros corazones. Si gustan, pónganse de pie. No sé qué estás enfrentando, porque Dios no me permitió dar el mensaje que traía y me cambió el mensaje. Pero Él está aquí para decirte: no importa si es huracán, con tornado, con terremoto y con tsunami, yo soy tu Dios. Y no importa lo que esté pasando en tu vida, yo cumpliré. No te soltaré, no te dejaré. Si no me buscas tú, yo te buscaré a ti. Buscando provocar que tú me busques para que puedas escuchar lo que tengo para ti. Para poder abrir tus ojos espirituales y veas
las cosas gloriosas que tengo preparadas para ti. Para que puedas entender mi corazón un poco más y puedas atreverte a creer que verás mis misericordias en la tierra de los vivientes. Habría yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, dice su palabra. Por supuesto que el enemigo es el que trae el desaliento, y las circunstancias parecen afirmar las mentiras del enemigo, pero Dios dice: verás mi bondad en la tierra de los vivientes, verás mi bondad sobre tu vida, así que no desmayes. Búscame más que antes, búscame más que nunca, búscame, porque si lo haces me encontrarás, porque lo que tengo para ti es una gloria nueva.